En Proverbios dice que en tu boca está la vida y la muerte. Dice que en tu boca está la bendición o la maldición. Y es difícil ver a una persona con amargura, con resentimiento. A veces la gente dice, pero es que yo no estoy amargado. Toda persona que tiene un descontento por lo que sea en su corazón, eso es un sabor no grato. Ningún descontento es grato para el alma. Todo descontento es amargo. Y toda persona que tiene un descontento tiene amargura. Y es tan fácil tenerla que a la gente le cuesta identificarla. Y no la identifica porque están acostumbrados a andar con ella. ¿Ok? La gente está acostumbrada a andar con amargura. Y la única manera de ser libre de la amargura es aceptarla, reconocerla y comenzar a trabajar con tu ego, con tu yo. Porque la amargura es una reacción personal. Es una manera de ser para autoprotegerse. De hecho, cuando en Efesios dice, quítese de vosotros toda ira, toda gritería, toda amargura. O sea, cuando uno dice la palabra en Proverbios, que en la boca está la vida y está la muerte. Usted se da cuenta que la amargura es tan terrible que si usted le habla con amargura en el aspecto del matrimonio a su cónyuge, usted va a cosechar lo que siembra. Usted habla con amargura, le van a responder con amargura. Usted produjo un dolor, le van a hacer producir dolor a usted. Hacia los hijos igual, hacia terceras personas igual. Pero es importante que la amargura de otro no es la amargura suya. Y hay personas amargadas que no sonríen, que están todos cariacontecidos, que les molesta ver a otros reír. Como que si los que ríen son culpables de la amargura que deciden tener. Mire, la amargura es una decisión. Tener amargura, tener descontento es una decisión. Esto es tela que cortar. Hay muchas razones por las cuales, pero hay una manera fácil de tener amargura. Cuando se tiene una edad X, soltero o soltera, y cuando vemos personas más jóvenes casados. Entonces el que tiene 20 y dele, o 30 y dele, o 40 y dele, se amarga la vida por no estar casado o no estar casado. Y los que tienen 20 de 25 hacia abajo, que están casados, están pensando en divorciarse y están amargados por estar casados. ¿Por qué? Porque la amargura no depende de la situación o la circunstancia. La amargura no depende de estar casado o de estar soltero. La amargura es algo personal y es una decisión muy personal. Es una forma de reaccionar. No ante la manera como los demás son. Es una manera de reaccionar por el descontento que se tiene en lo personal. Y la mayoría de las personas que andan descontentas porque no valoran lo poco que tienen. Mire, el que tiene trabajo, perdón, el que no tiene trabajo está amargado porque no tiene trabajo. Y el que tiene trabajo está amargado porque tiene trabajo. El que no tiene trabajo está amargado porque no tiene una fuente de ingreso. Y el que tiene trabajo se amarga la vida porque la fuente de ingreso que tiene no le alcanza. El horario no es el mejor. Y porque el horario le tiene que hacer cambiar un estilo de vida, una costumbre. Porque tener trabajo hay que cambiar de actitud, hay que asumir una responsabilidad. Hay mujeres que están solteras, que le amargan la vida a su mamá porque no le ayudan en nada.
Se casan y después le amargan la vida al esposo porque no le hacen nada, no lo atienden. Pero un buen consejo para que no te consigas con eso. O una mujer, el hombre que es flojo en casa no ayuda nunca a su mamá, le amarga la vida a los padres. Se casa, es flojo en el matrimonio, le amarga la vida. La única forma, la única manera de no estar amargado es que valores cada cosa que tú tienes y que eres. Pero si hay algo bueno que usted tiene, es la toma de decisiones. Dijo alguien, mientras más me acerco al sol, dijo una persona, más fuerte es el calor. A medida que la vida avanza, más te vas a dar cuenta, si tienes un corazón abierto para cambiar, más te vas a dar cuenta que muchas cosas que te producen amargura no son producto de cómo son los demás. Es usted quien la produce por la circunstancia, porque por alguna razón Dios le ha preservado y le ha guardado en una condición, vamos a decir, de soltero. Porque de verdad que yo no creo que es para mal. No creo que es para mal. Mire, de soltero usted recorre al mundo y lo que hace es llamar a los padres y saludarlos. Ahora estoy aquí, ahora estoy en Suiza, pero de casado, está equivocado. Usted tiene que comerse la torta suiza que le compraron y la tienen en la nevera para que usted no salga de la casa. Entonces, el que anda soltero anda descontento, y quien se casa anda descontento. O sea, no son las circunstancias, es que definitivamente usted tiene una señora actitud de amargura, ¿sí? Una fuente inagotable de amargura hasta que Jesús obre en su corazón. Descontento por los resultados que tiene de vida, fastidio de que las cosas no cambien. Y como esta es la parte 2, la bendición viene a través de los padres, por la boca de los padres, pero una bendición con un corazón transformado. ¿Por qué de un corazón transformado? Porque un corazón transformado no cambia, pero quien no deja que Dios transforme su corazón va a ser inconstante, como la ola que va y viene. Recordarles que en el mensaje anterior, David, papá de Salomón, lo aconsejó. Salomón entendió muchas cosas producto de cómo Dios trataba al papá. Él entendió que Dios había sido siempre bueno con el papá. ¿De qué manera lo entendió? Rey, un hombre que produjo buenos recursos financieros en su reinado. La gente lo amaba, su pueblo estaba bien, su pueblo estaba tranquilo, su pueblo estaba contento con el rey que tenía, porque el rey que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. David era un hombre que buscaba la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que vivía todo el tiempo en una religiosidad? No, porque fe es conducta, fe es comportamiento. Si usted es creyente en Cristo, pero usted es de los venezolanos que amanece enfermo por oír gracia de su mentira el lunes para no ir a trabajar, usted no es ningún cristiano. Si usted es un irresponsable en su trabajo, por lo menos usted no ha permitido que Jesús sea el Señor de su vida. Si usted tiene una responsabilidad o la oportunidad o la bendición de Dios de que usted sea una persona que haga algo en beneficio de otros y no lo hace, usted es un irresponsable. Ser creyente no es ir a una iglesia, cantar, ser creyente no es ser pastor. Ser creyente, yo no soy creyente porque estoy predicando aquí. Ser creyente es entender, ser entendido en la palabra de Dios y saber qué obedezco y qué no obedezco. Cuánta libertad y cuánta bendición
Cuando hablamos de libertad, la hablamos en la mente y el corazón. No hay dudas, no hay temores. Personas que se esfuerzan y son valientes a pesar de las circunstancias y las situaciones. Eso es libertad. Libertad del alma, sin complejos de feo, sin complejos de incapacidad, sin complejos de que no lo voy a lograr, con la mentalidad de mala suerte, que a mí las cosas no se me dan, estoy mal. Libertad de todos esos pensamientos que le detienen, que le estancan y no le dejan avanzar. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de que ninguna circunstancia va a hacer que me deprima, que me caiga. Ninguna circunstancia va a hacer que yo pierda el control, el dominio, de dar fruto, de reaccionar como el Espíritu Santo quiere que yo reaccione. Libertad para no reaccionar con ira. Y se lo dice a alguien que yo creo que ese es el mayor estudio de un ser humano, de no reaccionar con ira, de no ser una persona, quisiera decirlo pero no lo voy a decir porque esto va a salir por YouTube, aunque yo no sé si lo digo, entonces después lo editas. No ser un barrabalero, caerse todo el tiempo a caer a trompar con cualquiera. Y eso no se da solamente en hombres, en mujeres también, que están predispuestos siempre a caerse, perdonen la expresión, somos venezolanos, usted entiende bien el término, caerse a trompar con otro. Eso es de lo último. Eso es no tener, hablar sin pensar lo que se dice, hablar de forma despectiva, hablar como que si yo fuera dueño del mundo. No, el mundo tiene un Señor y no hay otro Señor. Sí. Salomón, en la cúspide, en un buen momento de su reinado, estoy tratando de dar un resumen, clama a Dios, Dios le habla, Dios se manifiesta. Y Dios, por el corazón de Salomón, que siguió el consejo de su papá David, Dios le dice: pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y le dijo: pídeme lo que quieras, y en una condición en que Salomón estaba bien. ¿Qué le pediría a Dios? ¿Qué le pediría usted a Dios en este momento si Dios le dice: pídeme lo que quiera? Y le aseguro que le pediría lo que está en su corazón, porque cada quien habla de lo que hay en el corazón. Fran, si alguien aquí está enamorado o enamorada y su amor no es correspondido, pídeme lo que quiera, que se enamore de mí. Y como por haber estado enamorado solo o enamorada sola, tiene amarguras por haber sido rechazado, y dice: Señor, que se enamore de mí. Y Dios le respondió. Y después la persona lo menosprecia o la menosprecia. Pues, venganza, dulce venganza. Gracias a Dios por vengarme. Eso es como para mandar a Dios a un psicólogo. Dios dice: ¿qué pasa? Pídeme lo que quiera. ¿Qué pediría si fuera Salomón? Salomón no le pidió sabiduría a Dios. Dame sabiduría, dame temor a ti, porque lo necesito. Dame temor a ti, quiero tener temor a ti. ¿Sabe por qué Salomón pidió eso? Porque Salomón se conocía y Salomón sabía que necesitaba eso. ¿Quieren que se lo demuestre? Primero de Reyes 11. Salomón necesitaba tener temor a Dios. A medida que fue más, progresó más, se le olvidó ese temor a Dios. Salomón sabía. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, se casó con una idólatra, amó a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas. Verso 2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ella, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán de vuestros corazones que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses.
A estas pues se juntó Salomón por amor. ¿Okay? Por supuesto, no era un amor como el de Dios. ¿Sí? ¿Por qué Salomón pide temor a Dios? ¿Por qué Salomón pide temor a Dios? Porque conocía su corazón. ¿Sabe? Cada uno de nosotros necesitamos conocer nuestros corazones para saber pedirle a Dios lo que nuestros corazones necesitan. Lo lamentable es que hay gente que no pide a Dios lo que necesita, pero Salomón sí lo hizo. Si alguien ama el dinero o lo que sea, le va a pedir dinero a Dios. Si alguien está cansado de andar en buseta, miren lo brillante que son y hasta dónde les llega la mente. Dame una moto. ¿Sabes lo que es pedir una moto en tiempo de lluvia? Yo no pido moto, mano. Yo pido un carro con techo. Pero su mente es tan corta, dice, dame una moto. ¿Por qué? Porque tienen la mente, están escuchando a Dios, pídeme lo que quiera, pero ven su bolsillo. Pueden escuchar la voz del cielo, pero sus ojos y su corazón están en su bolsillo, en sus capacidades humanas. Y ojalá que aquí no esté ninguno que Dios le diga, pídeme lo que quiera. Y el Señor, necesito $300 para armar el motor. Pácate, y eso es lo que le pide. Yo le digo, Señor, como muestra de mi corazón, regalo el carro, regalo el motor y dame un carro nuevo. Porque de lo que te afana, eso es lo que sueltas por tu boca. Y eso, ¿sabes qué es déficit de atención personal? Cuando no prestamos atención a lo que hay en nuestro corazón, a lo que necesitamos. Usted se desatiende a sí mismo. ¿Y cómo usted va a decir que usted se ama si usted no se atiende a sí mismo? Voy a poner un ejemplo de alguien que algunas veces yo llego a casa y voy a abrazar a mi esposa, ya está de todo un día cocinando, y me dice, no me abraces que estoy sudada. ¿Qué persona que anda oliendo a cebollín no quiere bañarse rápido? Y por supuesto, no sé si a usted le ha pasado que hubo un día que no sé qué le pasó, parece que estaba un zorrillo cerca de usted y usted se huele y usted comienza a saludar a la gente de lejos y no quiere acercársele a la gente y le dice a la gente, deténgase o se muere. Pero todo eso está en el corazón y la mente. Salomón le pide a Dios, quiero temor a ti, porque al principio la sabiduría es el temor a Dios. Quiero tener temor a ti. Quiero tener temor a ti para saber cómo dirijo este pueblo, cómo gobierno este pueblo. Y Dios se la dio. En el versículo 23 del capítulo 10:23. Voy a poner dice, el rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y recuerde, Dios, él le pidió sabiduría a Dios. Y Dios le dijo, por cuanto me pediste eso y no otra cosa, también te daré riquezas. También te daré. Y dice la escritura, el testimonio de que Salomón, por haber perdido sabiduría, superó a todos los reyes de la tierra. Lo superó. Pero repito, ¿qué hay en tu corazón? Cuando en tu corazón estás abrumado por las circunstancias de la vida, por la situación país, ¿qué es lo que vas a pedir? Y me atrevo a decir que en buena parte de los venezolanos lo que están pidiendo es dinero. Están pidiendo buen sueldo, buen trabajo, que las cosas cambien, pero no piden temor a Dios.
Y tal vez no piden temor a Dios porque creerán que tienen temor a Dios. Pero temor a Dios no se da solamente en que Dios existe. Temor a Dios es depender de Dios, buscar la sabiduría que viene de Dios, discernir el por qué o el cómo portarme de tal manera tal que sea bendición para otras personas, el hablar. Yo les comparto algo. Por ejemplo, nací en Ciudad Bolívar, me crié en Ciudad Bolívar. Estudié en Harvard, en un barrio que se llama Jarbaricoque. No, mentira. Mire, estudié en un barrio que era como quien dice, decían que tiraban cuchillos con liguita. Y el nombre no muy bonito, Perro Seco. Allí estaba la escuela técnica. Y a veces uno, bueno, Señor, dame sabiduría, qué es lo que quiero, qué es lo que busco, qué es lo que espero. Y definitivamente he entendido, y es la realidad, que cada uno de nosotros pide lo que tiene en el corazón. Y la mayoría de las personas lo que tienen en el corazón es satisfacer sus necesidades materiales, pero no le piden temor a Dios. Salomón demostró temor a Dios. Ya les decía, Salomón lo que hacía era involucró a todo su equipo, la prédica anterior, a todo su equipo de gobierno lo involucró para buscar de Dios. Los enseñó a adorar a Dios como su papá lo enseñó a él. Salomón les enseñó. Yo le mandé al pastor Ángel en el segundo culto a sacar la cuenta de cuánto era el holocausto de 1000 ovejas que Salomón había. Más o menos $250,000 en un culto. Ofrendó Salomón en un culto. $245,000. ¿Sí? Más o menos esa fue la cuenta que recuerdo. ¿Por qué? Porque un corazón convencido es un corazón convertido. Y un corazón convencido y convertido es un corazón que sabe dónde se debe depender y dónde está la sabiduría para la vida. Pero nos damos cuenta que él pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Dios se la dio. Pero a veces, no sé, se me ocurre decir, porque he leído y lo he releído y lo he escuchado. Wow, Señor, tal vez debió de pedirle a Dios también, dame sabiduría para tener dominio propio. Dame sabiduría para gobernarme a mí mismo. Dame sabiduría para ser prudente con la boca. Dame sabiduría porque la necesito. Pero aún así observamos que Dios hizo que Salomón superara a los demás reinos en sabiduría y en riqueza. El versículo 24. Todo el mundo quería verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Viajaban de otros países para escuchar la sabiduría que Salomón tenía. Pero es interesante, ¿no? Que la gente, la Biblia dice, todos querían ir para escuchar la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. La gente quería disfrutar de lo que Dios le había dado a Salomón. O sea que la gente no iba a ver a un elefante de un circo. La gente no iba a ver a un tremendo conferencista. La gente no iba a ver a la danza más bonita de la ciudad, más coordinada, más sincronizada, más disciplinada. Aunque las que están ahí son rebeldes, que no les gusta la disciplina. Porque si uno se queja porque no le gusta algo. Quiero estar en una adoración. La gente no fue a ver eso. Aunque Salomón era un adorador. La gente fue a ver la palabra que salía por la boca de Salomón, que venía de Dios.
Y una de las cosas que más hay hoy día en las iglesias es ignorancia a la Escritura, a la palabra de Dios. Y esa ignorancia no se da en el hablar, esa ignorancia se da en la forma de ser, en la manera de ser, en cómo nos portamos con otras personas. Esa ignorancia se ve cuando usted tiene envidia, cuando usted tiene odio, cuando usted tiene rencor. Ahí es donde se ve esa ignorancia. Cuando usted tiene amargura contra otras personas. Cuando un ser humano camina así, definitivamente puede conocer de la Biblia, pero no al Dios de la Biblia. Porque cuando uno conoce a Dios, o corre o se encarama. Cuando uno conoce a Dios, se doblega ante Él. A medida que conocemos a Dios, somos... La palabra transformación depende de usted. Porque transformación es: no lance basura al piso, no lanzarla. Pero si la lanza, tomate la decisión de no ser transformado por escuchar la palabra de Dios. La gente ve la fe como milagro. No, la fe sin obediencia no es fe. Entonces, Salomón, la bendición que Dios le dio, Dios había puesto su palabra en el corazón de Salomón. Por eso Salomón dice en Proverbios 1, 8, 6, 7, 8, adquiere sabiduría. Sí, adquiere sabiduría. ¿Qué le está diciendo? Adquiere temor a Dios. Sí, adquiere temor a Dios. El temor a Dios no se adquiere leyendo la Biblia para saber y ser inteligente con la Biblia. El temor a Dios se adquiere leyendo la Biblia para comenzar a practicar lo que hay en ella. El temor a Dios se tiene cuando usted lee la Escritura y se da cuenta: wow, yo no estoy viviendo esto. Wow, yo no soy así. Oye, yo no trato así a la gente. Bárbaro, yo no me comporto así con las personas. El temor a Dios es eso. Cuando veo que hay un comportamiento contrario al que Dios quiere con respecto a los seres humanos. Porque voy a decirle, alabar a Dios es después que vemos que Dios ha hecho algo en el corazón de un ser humano. Danzar, dar voces de júbilo, es después de ver una maravilla de Dios en la vida mía y en la vida de otro ser humano. No podemos ver el cantar, el danzar, el adorar a Dios como un adorno dentro de una iglesia. De nada nos sirve tener resentimientos, amargura. Porque la sabiduría que Dios pone en el corazón es para que cuando hablemos, destilemos y ocasionemos dos cosas en la vida de la gente: arrepentimiento, humillación ante Dios, o rabia o molestia, como el faraón de Egipto. O que reaccione a la gente como Moisés, con un corazón manso ante lo que Dios le está mandando. Ese dos tipos de reacciones hay en las personas. Las reacciones de un discípulo como Pedro, todo lleno de, todavía con un puñal escondido, o la reacción de los fariseos. Un Pedro que le dice: Señor, tú eres el Cristo. Y el de los fariseos era buscando cómo hacer caer a Jesús para matarlo. Entender para qué Dios pone las cosas en el corazón nuestro. El versículo siguiente, 25: y todos le llevaban cada año un regalo, objetos de plata y de oro, capas, armas sustancias aromáticas, caballos y mulas. Producto de eso que la gente veía en Salomón, le llevaban regalos. Así de sencillo. Pero es lamentable. Mire, ¿sabe cuándo la gente es más entregada a Dios? Cuando está pasando por pruebas, cuando está pasando por crisis, cuando está pasando por alguna situación sentimental, emocional.
cuando se levanta el enemigo contra él, y ahí se busca de Dios. Cuando se va a iniciar un ministerio, cuando se va a iniciar un reinado, como el caso de Salomón. Pero luego, cuando Dios lo prospera a uno, todos pasamos por ahí, todos vamos a pasar por eso. Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. En muchas conversaciones que hemos tenido mi esposa y yo, llegamos a la conclusión, definitivamente, a medida que Dios más lo bendice a uno, más cabizbajo debemos de andar. A medida que Dios nos dé mayor alcance, más cabizbajo debemos andar para darle la gloria a Él. El día domingo, la hermana Luz Marina, la abuela de Luz, me dice: apóstol, un hijo mío lo van a operar mañana, ha vomitado verde por la boca, tiene cálculos en la vesícula. Yo hice una oración entregada, yo hice una oración fue por los médicos para que lo operaran, para que todo saliera bien, porque ya con cálculos. Y hermano, dentro de todo el bosque de pedirle: Señor, dirige la operación, Señor, ten misericordia, Padre, que no sé qué más. Dentro de todo, yo vi como, y de verdad lo vi así, como una voz en medio de todo, que me decía: ora para que los cálculos desaparezcan. Y yo solamente fui obediente a lo que el Espíritu Santo me hablaba. Señor, tú tienes poder. Bueno, ayer yo le mostré el audio a mi esposa. Sorpresa. Nada. Dios es maravilloso. Desapareció. El médico, y no le pongo el audio porque me va a llevar el tiempo. El médico le dijo: no lo puedo operar porque ha desaparecido los cálculos. Dios lo hizo. 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 ¿Sabe una cosa? Dios es el que escribe las cosas, Dios es el que las hace. Pero usted es partícipe con Dios de su naturaleza divina si es obediente, si logra escuchar en su corazón su palabra, la guía del Espíritu Santo. Porque yo sé que no fui yo nada más solo. ¿Cuántas iglesias orarían? Qué triste cuando uno ora por alguien y es sano y tal, y la gente se atribuye el milagro. Y lloré, hermano, y yo miré, y menos mal que oré, y menos mal que escuché la voz. No, mano, Dios escuchó a quién sabe a cuántos creyentes, y Dios desapareció los cálculos en la vesícula. Y de creer en Dios. Pero la hermana vino con fe, pues. Llegó con fe. ¿Qué ocurrió con Salomón? Se descuidó. El versículo 11, capítulo 11, 12, 13. Dice, por favor, hijo, ayúdame. Capítulo 11, versículos 11. ¿Qué es lo que les quiero o qué quiere Dios hacernos ver? Hermano, mire, usted puede progresar y ser bendición, y si usted busca de Dios, Dios lo va a bendecir. Escuche los consejos de su papá. Si su papá no es creyente, escuche los consejos que Dios le da en la palabra. Y si usted no lee la Biblia y solamente escucha la Biblia cuando viene aquí, escuche las prédicas entonces y créalo. Salomón fue bendecido por una palabra que Dios puso en el corazón del papá. El papá se lo transmitió a él, pero él quiso. Él quiso y él tomó la decisión. Fue bendecido, era próspero. Dios le preguntó: ¿qué quieres? Dame sabiduría. Y fue más próspero. Y miren que la gente iba a visitarlo para escuchar de Dios. Pero la Biblia no dice. Algunos iban y decían: no, hay mucho dinero ahí, ese tiene mucha plata, no le llevemos nada, solamente vamos a escucharlo. No, la gente iba con presentes a él, porque la presencia de Dios estaba allí. Donde está la presencia de Dios hay libertad. Donde está la presencia de Dios, cada quien tiene una experiencia personal con Dios.
Donde está la presencia de Dios no es el hombre, es Dios que toca el corazón de cada persona que se congrega. ¿Cómo usted explica que en unos países hay iglesias de 100,000, de 1,000,000 de personas y en otros no? Porque en esos países hay corazones más humillados delante de Dios. La humildad no tiene que ver con pobreza o con dinero, porque el orgullo se encuentra más en personas pobres que en personas millonarias. ¿Por qué? Porque son más los pobres. Son más los pobres. Y necesitamos aprender. Entonces dice el versículo 11: entonces Jehová dijo a Salomón: por cuanto has obrado así. Dense cuenta que Dios no le mandó un mensajero. Dios no le mandó a decir: mira, un profeta, te vas a secar, te vas a morir. No. Dios mismo le habló. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Cuando usted hace algo incorrecto, ¿acaso no hay una vocecita, una sensación de culpa que usted tiene? No hay un pensamiento: epa, fallaste. Dios mismo habla. ¿Y sabes qué es soberbio, Martín? Saber que Dios te habló y no cambiar. Y de eso hay mucho. Gente que Dios le habla y no se humillan. Gente que Dios le habla y no lo escuchan. Dios está buscando gente así, que Él le hable y obedezcan. Que Dios le diga algo y obedecen. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos a Dios, Dios todo lo que dice es para manifestar el cielo, su voluntad aquí en la tierra, a través de gente sencilla como nosotros. Entonces Jehová dijo a Salomón: por cuanto has obrado así y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Sabe qué es sorprendente? Cuando usted lee todo ese capítulo y se da cuenta que Jeroboam, siervo de Salomón quiso asesinar a Jeroboam. Como quien dice: lo mato y Dios no tendrá sobre quién poner el reinado. Fue tanta la actitud de Salomón, la ceguera, que se atrevió y osó hacer eso. Versículo siguiente: sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo quitaré de manos de tu hijo. Hey, los que somos papás en este tiempo, David no era un hombre perfecto, como usted y yo no lo somos perfectos, pero sea un papá conforme a la voluntad de Dios. Siempre busque como papá la voluntad de Dios. Con todo, a veces nosotros tenemos un amor desmedido, un amor que no es amor. A mí cuando cualquier papá me dice: oye, a mí me da cosa porque mi hijo tiene que manejar, trabaja de madrugada, que no sé, otra, déjele. Porque hoy día la generación de cristal que de nada se rompe es de cristal por eso. Si mi hijo o mis hijos tienen que trabajar de madrugada, yo tranquilo, yo estoy pendiente que no se queden dormidos, que se levanten a la hora que es, pero que trabajen. Que trabajen. Porque eso es una tremenda escuela, eso es una buena escuela. ¿Sí? Sé que tenemos que enseñar la disciplina laboral en casa y todo eso, pero los hijos son desobedientes. Pero un hijo que no hace nada es porque después que no hace nada, el papá y la mamá van y hacen lo que le tocaba al hijo. Esos papás sí son buenos. Conchela, a mí no me tocó uno bueno así. Yo lamento que no haber tenido un papá bueno así, que me dijera: no, hijo, tranquilo, echa para allá que yo lo hago. O una mamá: tranquilo, hijo, ya te voy a echar hielito al agua, porque como los litros de agua estaban vacíos, no hay agua fría. Porque allá no es como aquí, que a esta hora usted va a tomar agua
al clima, porque no, allá usted tiene que tener un agua que esté echando humo de lo frío para quitarse una sed. Yo no tuve una buena madre, hermano. Yo no me tocó una madre que, bueno, hijo, ahí está el litro vacío, está bien. Ya voy a buscarte agüita, le voy a echar hielo. ¿La quieres con limonada? ¿Azúcar refinada o miel de abeja? Qué triste, hermano. Yo estoy tan herido así porque no me tocó una buena madre así. Qué sarcasmo, vale. Pero si tuve una madre que cuando tenía que levantarme a las 3:30 para irme a trabajar y sin esperanza de llegar a las 4 de la tarde para acostarme temprano, sino que llegaba a las 10 de la noche para ver la última clase en la universidad y llegar y tirarme al piso sin ganas de nada, sino de ir a dormir. Tenía una madre que a las 3 de la mañana, ¿ya te despertaste? Esa no era la que me echaba aire y tal para que yo durmiera más y me levantara tarde y no fuera a trabajar. Ella era muy particular. Una vez llegó a las 2:30. Párate, vas a llegar tarde. Más, son las 2:30. ¿Y a qué hora es? El bus pasa a las 4:30. Con que me levante a las 3:30 está bien. Me decía, no, a las 3. ¿Quién va a discutir con una madre tan mala como esa? Yo le doy gracias a Dios. Y sabe que estoy hablando en sarcasmo, ¿verdad? Gloria a Dios por haber tenido una madre así. Tal vez tuviera yucas de amargura si no lo hubiese tenido así. Gente que lo enseña a trabajar a uno, gente que le enseña los valores y los principios que se deben tener en la vida. Cuando volvemos aquí, sin embargo, no lo haré en tus días. Dios fue misericordioso, pero por David tu padre. Por David tu padre. Cuando usted viene de un papá y una mamá que temen a Dios, buscan de Dios y se recuperan y se restauran con Dios, Dios va a tener en cuenta esas oraciones. Dios se va a glorificar. Versículo siguiente. Pero no te quitaré todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Sabes lo que es? Lo que es chocante, ¿no? Es por amor a tu papá. Es por amor a David. No es por ti, es por amor. O sea, Dios hablándole claramente. Ahora, ¿para qué? Porque Dios quería meterle el dedo en la llaga, hacerlo sentir mal. No, al Dios que yo conozco habla así para que nos arrepintamos. Él guardó silencio. Tal vez una buena respuesta era, Señor, es verdad, es por mi padre, pero perdóname. Perdóname. Y gracias por tu misericordia conmigo. Qué importante es buscar de Dios por encima de todo. Y por favor, lea todo este pasaje en su casa. Pero vea el 34 porque no tengo el tiempo. Por favor, vea el 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré como rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo. De nuevo, Dios. Oye, si fuera un venezolanito de hoy, si fuera uno de los jóvenes de hoy, uy, pero ¿hasta cuándo? ¿Pero hasta cuándo? A ver, mi papá me está repitiendo de nuevo lo mismo. Y hay un principio bíblico, se lo repetirás a tus hijos en todo momento. Yo llegué a la conclusión que se lo repites a un hijo y si el hijo rebota es porque es de goma. Si no rebota es un ser humano que se humilla, que entiende que es carne y que está en Cristo Jesús. Porque aquí no se trata, como decía al principio, es que tengo en mi corazón. Yo no demuestro mi corazón. Es como dice una parte en Lucas, ¿qué valor hay en amar a quien te ama? Más recompensa hay
en amar a quien te cae mal, en amar a tu enemigo, en amar la competencia, el no odiar. El que es del Real Madrid no debe odiar al que es del Barcelona, y el que es de Barcelona no debe odiar al que es del Madrid. ¿Qué recompensa vamos a tener odiando al enemigo? Es la relación con Dios. Dios le repite, versículo 35 dijo: pero quitaré el reino de manos de su hijo y te daré a ti las 10 tribus. Dios hablándole a Jeroboam, siervo de Salomón. Hay muchas cosas de Dios que usted no va a entender jamás, ni yo tampoco. Qué interesante. A veces decimos, me robaron, me quitaron, pero no queremos aceptar porque estamos cegados, que es Dios quien quita de nuestras manos las cosas y se las entrega a otro. Dios es el Dios que nos da talentos, pero cuando menospreciamos los talentos, Dios le quita al que tenía uno y dice, dénselo al que tiene más. Por eso, si tú tienes un talento y lo tienes enterrado y enterrado debajo de la tierra de tu odio, de tu rencor, de tu rebeldía, porque hermano, lo es una cosa, ¿qué es tierra? ¿Qué es echarte tierra? Tener un corazón envenenado. ¿Qué es tierra? Tener un corazón rebelde. ¿Qué es tierra? Tener un corazón creído. ¿Qué es tierra? La gente dice, no me eches tierra, no, amigo. Hay muchos de nosotros que en vez de bucear en río o en mar, buceamos en tierra. Nos echamos tierra a nosotros mismos. Tener odio, tener rencor, tener rebeldía, tener envidia, tener celo, eso es echarte tierra a ti mismo. En este caso, pero quitaré el reino de tu mano, de su hijo, y te daré a ti las 10 tribus. Versículo 36. A su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga una lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Judá. Judá, y recuerden que Judá fue aquel hijo de de Jacob, que evitó que asesinaran, que sus hermanos se mancharan las manos de sangre, asesinando a José. Siempre fue intercesor. Judá es aquel que llega Jacob y le habla de parte de Dios. Tú te enseñorearás de tus hermanos, tú les servirás, ellos te honrarán, porque Jesucristo nació de la tribu de Judá. Un intercesor. Sigue diciendo el versículo 37. Voy a decir este pensamiento. Para muchos de nosotros ser papá o ser mamá es algo fugaz, pero hay que aprovechar el tiempo. No cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo. Enseñarle a los hijos el corazón que Dios quiere para él. Por supuesto, no obligarle, pero tenemos que entender que el diseño de un corazón lo tiene Dios, no nosotros. No nosotros. Cuando mi hijo estaba pequeño, él era pequeño, pero en todos sus salones de primer grado o en preescolar, él era siempre el más alto. Y le enseñaba todo el tiempo a no pelear, a que no golpeara a nadie. En primaria creo que fue, que hubo un niño que lo agarró y siempre yo, no hagas nada. Papá, pero no. En secundaria nos llamaron, ay, el hijo del pastor.
Y le voy a decir una cosa, no hay nada más visible que sus hijos. Y si se portan bien, si son buenos estudiantes. Había un muchachito que lo fastidiaba. Y él solo se paró y le puso la mano en el pecho y lo empujó y el niño dio vuelta. Y yo tuve que ir como papá, ¿verdad? Ya yo sabía que el muchachito se metía con él. Meses. No fui a argumentar. Y ahí está él. No fui a argumentar. Es que ustedes no ven que ese niño se portaba tal desde la pasada metido. No fui a argumentar. Aceptamos, conversamos con él. Listo. Cuando yo salí del colegio, por primera vez voy a decir esto en mi vida, ¿ok? Salí y el Espíritu Santo me dijo, pide perdón. Porque por lo menos él hizo lo que no le aconsejaste, pero que tú tenías en tu corazón. ¿Me entendió o no? ¿Me entendió? Yo no quería que mi hijo se dejara golpear. Pero yo obedecí más a Dios que mi querer. No a la violencia, no al golpe. Aunque cuando lo hizo, Dios sabe cómo me sentí. Ni a mi esposa se lo dije. Pero saliendo del colegio, bajando las escaleras, saliendo del portón a la acera, Dios me dijo, pídeme perdón. Sí, Señor, perdón. Perdón. Eso es entre tú y yo. Dios sí es amigo tuyo. Dios sí es bueno contigo. Nunca, nunca, nunca va a tratar de barrer el piso contigo. Y tus cosas privadas con Dios la vas a ver otro si tú las sueltas. Eso me ocurrió ahí saliendo del colegio Verdad y Libertad. Me senté, tenía creo que el Malibú. Me senté en el carro. Y fue con Dios una oración, un tiempo de oración donde dice, no ocultaremos nada. Y todo de ahí hacia adelante, siempre, todo el tiempo, hey, no hagas eso. No hagas eso. Porque la gracia de Dios está sobre un hijo obediente. La gracia de Dios está sobre un hijo obediente. No a papá y a mamá, sino a Dios. A Dios. Porque hay padres y madres que no aconsejan conforme a Dios. ¿Saben qué? Quien bendijo y prosperó a Salomón fue Dios. Quien proveyó todo y le dio ese reinado a Salomón fue Dios. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos no a ser unos fanáticos, sino a ir a Dios. Porque Dios es el que bendice. Pero enseñarle en todo el sentido de la palabra. Dame el 38, por favor. Si prestas oído a todas las cosas que te mandé, andes en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa firme. Ahí no dice, si tú eres apóstol y hay tantas iglesias a tu dirección, si tú eres apóstol y predicas, si tú eres apóstol, no. Si tú eres danzor, si tú eres músico, no. Si tú eres la esposa del apóstol, no. Si tú eres el que lee la Biblia, no. Si lo que Dios te dice, obedeces. Si lo que Dios te dice, obedeces. Si lo que Dios te dice, lo obedeces. Entonces tú serás una luz en medio de una iglesia oscura. Porque no se trata de cuánta oscuridad puedes ver a otro. Se trata de que tú veas tu oscuridad. Porque tú no le vas a dar cuenta a Dios por lo que otro brille o por lo que otro ande en oscuridad. Tú le vas a dar cuenta a Dios por tu brillo, por tu luz o por tu oscuridad. ¿Saben qué hay en este tiempo? No hay temor a eso. No hay temor.
a que Dios mire el corazón. Si tengo envidia de alguien, no me importa que Dios lo esté viendo. Ni siquiera me doy cuenta que Dios lo está viendo. Si estoy maldiciendo a alguien con mi boca, hablando mal de alguien para que otras personas odien a ese alguien, ni siquiera me estoy dando cuenta del veneno que hay en mi alma. Ahí sí les motivo, apréndase ese coro que dice: hay luto en mi alma. Hay luto en mi alma, porque un alma así lo que tiene es luto, como dicen en Bolívar, lo que tiene es luto, ¿o yo? Yo estaré contigo y te edificaré una casa firme como la edifiqué a David. Te entregaré a Israel, versículo 39. Y afligiré a la descendencia de David a causa de esto, pero no para siempre. 40. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Lo voy a dejar ahí por el tiempo. Ustedes sigan leyendo la Biblia. Coman Biblia, no arepa. Porque eso está escrito para que nosotros veamos cómo conducir nuestros corazones para con otras personas. Cualquiera de nosotros. No hubo hombre, capítulos atrás decía, no hubo hombre tan sabio como Salomón. No hubo hombre tan temeroso a Dios como Salomón en ese tiempo. Hay muchas maneras de buscar matar a alguien hoy día. Pero solamente aborrecer a alguien, quien aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué es aborrecer? ¿Qué es aborrecer? Cuando nosotros no ocupamos nuestro puesto ante los ojos de Dios con esa palabra en el corazón, Dios comienza a hacer resaltar a otros, hermanos. Porque Dios no va a parar, Dios no va a dejar de hacer lo que quiera hacer en muchas personas porque usted no quiera. Dios no va a dejar de bendecir, liberar a las personas porque usted no quiera, porque usted le da la gana de no obedecer a Dios. Dios va a usar a otros, porque Dios no va a parar. Que usted tiene una tarea, un compromiso, una responsabilidad. Cuando usted el único talento que tiene no lo echa a andar, ni lo multiplica, Dios tiene a alguien con 5 que lo está multiplicando. 10 talentos. Y el que tiene talento, uno solo, Dios lo quita y se lo va a dar al que tiene más. Pero cuando hablamos de talento, hablamos de cosas que realmente valen para la vida de otra persona, para fortalecer, para sustentar, para liberar. En el nombre de Jesús. Nuestra manera, y hay una cuestión, nuestra manera como creyentes de reaccionar o de ser, es como lo dice el Espíritu Santo. Usted no tiene argumentos. Lo único que puede definir la verdad en nuestras vidas es la palabra de Dios. Dios nos bendice, nos hace crecer, nos hace prosperar. Pero el detalle está, ¿de qué sirve ser el mejor o lo mejor? ¿De qué sirve que Dios nos ponga por encima de los demás? Y ser servido, que le trajeran regalos y le llevaran tantas cosas. Y ser popular. Se disfruta. Salomón no murió al otro día. Pero las consecuencias sobre los hijos, eso es lo que debemos pensar. Y el legado que dejamos, eso es lo que debemos pensar. Por encima de todo, póngase de pie, por favor. Recuérdate, y aquellos que son solteros, que no son papás, siembren en sus corazones desde hoy esa palabra divina. Hagan que esa palabra trate con sus corazones y sus corazones tengan la forma que Dios quiere, para que cuando le hablen a sus hijos, les hablen a sus hijos como papá, como amigos y como pastores o sacerdotes de Dios en su hogar. Por encima de todo. Y que el temor a Dios prevalezca. ¿Cuál temor? El temor de que mis hijos estén con Dios.
el temor de que mis hijos siempre caminen con Dios, porque Dios siempre los va a bendecir y los va a guardar. Ese es el temor que tiene que haber en un papá y una mamá. Y saber que Dios siempre, el episodio que le conté con respecto a mi hijo, enseñarle, y aún le enseño a depender de Dios. Que si Dios es por ellos, ¿quién contra ellos? Que Dios es el que pelea por ellos, que Dios es el que los va a defender. Ni que sus hijos sean perfectos. No, no lo soy. No lo son. David tampoco lo era. Salomón tampoco lo era. Pedro tampoco lo era. Juan tampoco lo era. Pero Dios los amó y los guardó, porque ellos intentaban amar a Dios. Ellos no dejaban de todos los días intentar amar a Dios y de seguir obedeciendo a Dios. ¿Sabe qué, jóvenes? Lo que quiero para mis hijos, lo quiero para ustedes. Y sí, es verdad. Y el testimonio que doy es porque sí es cierto. Si enseña conforme a la palabra, van a prosperar, van a crecer, van a ser bendecidos para bendecir. Por eso le enseño. Si no, ¿para qué hablar? Si no, que diríamos, comamos, vivamos, es que mañana moriremos y punto, ya. O simple y llanamente dejar una iglesia que haga lo que quiera, pórtese como quiera, no me importa. No. Ser bendecido para bendecir es pastorear una iglesia bendecida, gente que es instrumento de Dios, gente que Dios la usa afuera con personas. No gente que anda pendiente de tener un liderazgo, de desenvolverse y que la gente en la iglesia lo escuche. No. Nosotros estamos para ser de bendición a otras personas, para que otras personas conozcan al Señor, para que Dios te use con milagros sobrenaturales en la medida de Él y en el plan y en la voluntad de Él, no porque nosotros queremos fama. Primera vez que lo voy a decir. El día que deje de ver la gloria de Dios en otras personas a través de mi vida, ese día me sentiré una persona desdichada, fracasada y estúpida. Pero cada día de mi vida, lo que espero es que Dios se manifieste con personas. Ser una persona ordinaria usada por un Dios extraordinario. Eso no se trata del decoro que podamos tener por fuera, sino la de un corazón sencillo que sabe que no hay nada digno de admiración en uno. Pero si hay un Dios dentro de nosotros que quiere usar nuestras vidas para bendición de muchas personas. En el nombre de Jesús. Dígale con Dios: aquí estoy, Señor. Quiero tu presencia. Mantenerme en esa sabiduría que viene de lo alto. Leer tu palabra para ser ministrado, ser tocado, saber cuándo me estás hablando, no hacerme el indiferente, mostrando una postura como que no me estás hablando, sino un corazón humillado, porque te necesito, para que transformes mi corazón como tú quieres, para que me uses a la medida tuya, porque tú eres el que te manifiestas. Esa sabiduría tuya para hablarles a otros y que sean bendecidos para bendecir. Quítame toda carga, todo pesar de mi vida y ayúdame a enfocarme en ti, descansar en ti, reposar en ti y ser libre por ti, porque tú eres mi verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Si quiere que oremos por su vida, si necesita que oremos, pase rápido al frente. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Vamos, pastores. Dígale al Señor: aquí estoy, Señor.
Todo lo que soy te ofrezco en el nombre de Jesús. Toda la gloria es de Dios, solo de Dios. Solo de Dios. A ver. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que le diga, Señor, aquí estoy? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si hay alguien con algún quebranto de salud, puede pasar. Escuche algo, centre su vida en cómo Dios lo ve o la ve. Centre su corazón y su mente en cómo Dios le ve a usted. Quiero verte bendecido para bendecir. Pero la única manera que veas la bendición de Dios es que centres tu vida como Dios te ve y aceptes que Él te diga cómo estás y le correspondas a lo que Él quiere de ti. Ahí está la bendición. Todos los días de tu vida preséntate a Dios como una ofrenda. Tus pensamientos, tu corazón, tu todo. Porque le aseguro que en medio de los días malos que le vengan, verá al buen Dios sosteniéndolo a usted e impidiendo que el día malo le toque a usted. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias. Bendíceles, llévales con bien, sé glorificado. Toda la alabanza,
toda la exaltación. Cada testimonio que he dado es como una muestra, Señor, real de que tu palabra no engaña, tu palabra no miente. Señor, te quiero exaltar, glorificar, adorar, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Nadie te supera y tú eres el único que hace maravillas en nuestras vidas, Señor. Tú eres el que prometes con tu palabra usarnos, manifestarte y glorificar tu nombre. Toda la gloria es tuya, toda la alabanza es tuya. Llévalos con bien a sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén.